completa la creación de Dios. Con su voz nos susurra, jamás el hombre vio los límites postreros donde nada existió. Serán sin fin las obras de las manos de Jehová, creadas para el hombre, las que Muy buenas tardes, qué gusto volverles a saludar. Como sabrán, estamos llevando el curso de Ven, Sígueme por este medio a fin de pues, compartir, aprender y también es importante poder eh, guardar el día de reposo, ¿verdad? De la mejor manera y poder sentir el Espíritu del Señor. Para dar inicio, simplemente me gustaría recordar que estamos llevando el curso a través del manual de Bensígueme. Está de forma física y también lo tenemos de forma digital en la aplicación de la biblioteca SUD que pueden descargar en sus celulares y también pueden buscarlo ahí como Bensígueme. En esta semana nos toca aprender acerca de Alma, capítulo 30 y versículo 31. La semana pasada hicimos un breve resumen o introducción del libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, cómo junto con la Biblia nos testifican de Jesucristo y nos invitan a acercarnos a Él. Muy bien, ¿cuál es el tema o cuál es lo que vamos a tratar hoy acerca del poder de la palabra? No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer la introducción, pero me gustaría resaltar un poquito acerca de ella, donde dice: los relatos que se hallan en Alma 30:31 demuestran claramente el poder de las palabras, ya sea para mal o para bien. Alma tenía una fe inquebrantable en que la palabra de Dios tendría un efecto más potente en la mente del pueblo que la espada o cualquier otra cosa. Algo que yo he aprendido en el transcurso del tiempo, y yo estoy seguro que cada uno de ustedes también, es cómo comprendemos que el albedrío moral o albedrío, la capacidad que tenemos de escoger, eh, es fundamental en esta vida. Muchas veces deseamos ver resultados o que las personas hagan o actúen de cierta forma y en ocasiones no es así, ¿verdad? No pasa. Y esto nos lleva a adquirir mucha paciencia y mucho amor por esas personas. Y en ese proceso es que comprendemos que podemos invitar a las personas, que es lo que estamos haciendo, por ejemplo, con este curso, invitando a todas las personas a venir a Cristo. Mas, sin embargo, esa invitación, ¿verdad? No es una exigencia o una obligación. Algo que podemos aprender, ¿verdad? En la forma en que Jesucristo nos enseñó, es que Él siempre nos invitó a venir a Él de manera muy sencilla, a través del servicio, a través de palabras, a través también de el amor que aún hoy día podemos sentir. En Alma capítulo 30 viene un relato muy interesante porque viene un hombre, ¿verdad?, que se llamaba Corioro, que era un anticristo. Para que entendamos un poquito, anticristo, ¿verdad? Podrá sonar así como de susto, de miedo, ¿verdad? Sin embargo, anticristo podemos llegar a comprenderlo o entenderlo como cualquier persona, organización o inclusive cualquier acción que esté en contra de los principios de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que inclusive nosotros, ¿verdad? Cuidar nuestros pensamientos, palabras y hechos para no caer en este nivel. ¿Qué pasó con este tipo en Alma 30, con Corior? Corior era un anticristo y él empezó a enseñar al pueblo que Cristo no iba a devenir. Específicamente en Alma 30, ¿verdad? Podemos leer un poquito acerca de ello. Me gustaría empezar a leer en versículos 8 y 9 cómo aquí se introduce, ¿verdad?, la base fundamental de la enseñanza que vamos a hacer. Y dice el 8:
Porque así dicen las escrituras, escogeos hoy a quien sirváis. De modo que si un hombre deseaba servir a Dios, tenía el privilegio, o más bien, si creía en Dios, tenía el privilegio de servirlo, pero si no creía en Él, no había ley que lo castigara. Esto precisamente es lo que les comentaba acerca del albedrío. Cada día escogemos a quién servir. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y cada día podemos decidir, ¿verdad?, a quién servir. Algo que podemos aprender acá es que en ocasiones, ¿verdad?, cuando no nos conviene ser 100% obedientes al Señor, que en realidad es algo muy difícil, buscamos excusas o buscamos justificaciones, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, me encanta el Señor, ¿verdad? Me encanta su evangelio, pero no me encanta tanto la palabra de sabiduría, que habla un poquito acerca de cuidar nuestro cuerpo y de consumir cosas que sean beneficiosas para nuestro cuerpo y evitar aquellas que no lo son tanto, ¿verdad? ¿Qué pasa? Esto es muy normal, ¿verdad? Nosotros hemos venido a la tierra a ser probados y parte de esa prueba, no tiene que ser fácil, parte de esa prueba es que cada día podemos decidir seguir a Cristo. Es interesante porque aquí, ¿verdad? Se introduce Corior, empieza a enseñar al pueblo, de hecho empieza a tener mucho éxito enseñando esas falsas doctrinas y vean qué interesante en el versículo 25, algo que él enseña, que dice, Corior diciendo, ¿verdad? Dice, decís a este pueblo que es un pueblo culpable y caído a causa de la transgresión de un padre. He aquí, os digo que un niño no es culpable por causa de sus padres. Cuando yo leí esto, yo dije, qué interesante, tiene razón, ¿verdad? Las acciones mías no deberían de afectar o culpar a otra persona. Cada quien es responsable de sus acciones. Mas, sin embargo, hilando un poquito, ¿verdad? Llegamos a comprender, por ejemplo, en Éxodo, capítulo 20, versículo 5, el Señor dice algo muy importante y me gustaría leerlo, simplemente para comprender un poquito acerca de lo que Corior dijo. Y dice así, no te inclinarás a ellas, ¿verdad? Ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Me gustaría hacer una comparación, una analogía con relación a esto para ver si logramos comprender un poco. Imaginémonos de que estamos en un desierto de noche. Sabemos que los desiertos durante el día son muy calientes, pero durante la noche son muy fríos. Y para poder protegernos de ese frío, hacemos una fogata. Esta fogata nos va a dar calor, nos va a iluminar. Y en un desierto normalmente hay coyotes o hay algunos animales como serpientes que nos pueden atacar. Y el fuego pues va a alejar a esas adversidades. Hablando simbólicamente con relación a este tema, yo llegué a comprender de que si yo como líder o yo como padre o yo como hermano me empiezo a alejar de esa fogata, va a ocurrir dos cosas. Uno, ¿verdad? Por supuesto, voy a estar desprotegido, ¿verdad? Ya no voy a tener esa luz, ese calor, ¿verdad? Y dos, voy a estar más anuente o más cerca a que algún animal pueda atacar, ¿verdad? Entonces ahí yo comprendí un poquito acerca de lo que dice el Señor, de que si nosotros, por ejemplo, como padres, nos alejamos de Él por decisión propia, pues para nuestros hijos va a ser más difícil luego acercarse a esa fogata. Por ejemplo, si yo camino 10 pasos hacia atrás de la fogata, pues mis hijos van a seguir ese camino, van a estar ahí conmigo, ¿verdad? Y así sucesivamente con el resto de las generaciones. En Éxodo 25 el Señor hablaba de ídolos, ¿verdad? Que Él es un Dios celoso y que debemos de adorarle a Él solamente. Sin embargo, que hasta la tercera y cuarta generación vienen esas consecuencias. Mas, sin embargo, gracias a Jesucristo y su expiación, por supuesto, podemos ir cortando, ¿verdad? Con esos malos hábitos que a veces, en ocasiones, sin querer, ¿verdad? Nuestros antepasados o tal vez nuestro abuelito que no era miembro de la iglesia de Jesucristo, tenía ciertas prácticas. Por ejemplo, eh, conozco la historia de una hermana que es conversa en la iglesia
de que desde chiquitita a ella le daban a masticar tabaco, ¿verdad? Y le daban a fumar tabaco. Era una práctica de hace mucho tiempo atrás muy común, ¿verdad? En la época, que sin embargo ella, cuando llegó a conocer el Evangelio, pues por supuesto dejó ese hábito, ¿verdad? Y empezó a cuidar más de su cuerpo. Muy bien, para continuar un poquito, ¿verdad? Aquí estamos viendo cómo vemos, como decía la introducción del manual, el poder de la palabra puede servir para bien o para mal, dependiendo de cómo la utilicemos. Y esto también me gustaría seguir leyendo en el versículo 26, Alma 30, 26, y dice, también decís que Cristo vendrá, mas he aquí os digo que no sabéis si habrá un Cristo. Y también decís que será muerto por los pecados del mundo. Vean cómo Coriol empieza a decir algo aparentemente cierto y luego dice una gran falsedad, ¿verdad? O enseña de que Cristo no ha de venir. Muchas veces si vemos, el mundo es así, ¿verdad? Satanás es así, Satanás nos enseña cosas buenas, o como decía, o como dice mi papá, 99 verdades y una mentira. Pero con esa mentira desaparece, ¿verdad? Todo lo que se construyó. Es como el castillo en la arena, ¿verdad? Podemos hacerlo muy bonito, pero no tiene bases fuertes. Y con la primera ola, pues va a caer. Eso es lo que pasa con estas enseñanzas que hoy día aún en el mundo podemos encontrar. Yo me puse a meditar un poquito acerca del poder de la palabra y quise buscar algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando Jesucristo y Dios crearon este mundo con el poder de su palabra. Y dice, podemos leer al principio en el Génesis, ¿verdad? Que el Señor dijo, hágase la luz, y fue la luz. Y así sucesivamente en cada etapa de la creación del mundo. Literalmente podemos confiar en su palabra, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y lo que el Señor ha dicho, lo ha dicho y no se disculpa. Y aunque pasaren los cielos y la tierra, su palabra no pasará, sino que toda será cumplida, sea por su propia voz o por la voz de sus siervos, es lo mismo. Es interesante porque también vemos otros ejemplos, por ejemplo, las profecías del Antiguo Testamento. ¿Cuántos profetas testificaron de que Jesucristo vendría? Todos, desde Adán. Y se cumplió. Jesucristo vino a la tierra, ¿verdad? Y cada profecía, detalles, inclusive, por ejemplo, en la época de Pascua, de que Jesucristo entrase, ¿verdad? Y lo adorasen en un burro a Jerusalén y que con palmas, ¿verdad? Lo adoraran. Todo eso ya estaba escrito. Cada cosa que hizo Jesucristo, cada milagro, se había profetizado cientos de años anteriormente, ¿verdad? Por profetas. Y esto pues más que todo nos da mucha seguridad de la palabra de Dios, que podemos confiar en su palabra. También, por ejemplo, acerca de la resurrección, ¿verdad? El mayor acontecimiento fue el sacrificio que Él hizo por nosotros, que al principio pues sus mismos apóstoles no comprendían a cabalidad. Sin embargo, nosotros ahora entendemos cuánto amor, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa promesa se va a cumplir si nosotros hacemos nuestra parte. Como dijo el Señor, yo el Señor estoy obligado cuando hacéis lo que os digo, mas cuando no hacéis lo que os digo, ninguna promesa tenéis. También vemos, yo me puse a buscar un poquito de ejemplos a nivel en el mundo, ¿verdad? ¿Cuántas palabras o cuánta influencia tiene las palabras de los hombres en el mundo? Por ejemplo, Galileo Galilei fue un científico que vivió en el siglo pasado y, perdón, hace 2 siglos, y recordamos que él decía, ¿verdad?, que el centro del sistema solar era el Sol, el sistema solar, ¿verdad? Pero en esa época había una teoría de que la Tierra era el centro, ¿verdad? Inclusive de lo que se conocía como el universo. Él tenía la razón, hoy día sabemos que él tenía la razón. Sin embargo, lo tomaron, ¿verdad? Como que estaba demente y al final pues él sufrió, ¿verdad? Hasta su muerte sosteniendo esa verdad, a pesar de que todo el mundo iba en contra de la misma. Muchas veces, ¿verdad? Y aquí más adelante vamos a verlo, sufrimos de esto y sentimos ese dolor, de cómo
el mundo enseña cosas erróneas como si fuesen verdad cuando sabemos que no lo son. Y digo sufrimos porque no tanto por nosotros mismos, sino al ver cómo las personas pueden llegar a sufrir las consecuencias de esas verdades, ¿verdad?, que el mundo enseña. Sin embargo, como dijo el Señor, bienaventurados los que por mi causa os vituperen y os persiguen. Podemos ser bienaventurados y podemos tener gozo y esperanza en Cristo. Vamos a seguir leyendo en Alma 30, 33 y 34, porque dice, y a pesar del mucho trabajo que he hecho en la iglesia, nunca he recibido ni siquiera un cennini de mi trabajo. Aquí, para estar en contexto, Alma estaba ya conversando con Corior, el anticristo, y le decía, vea, yo estoy trabajando, pero yo trabajo por amor al Señor. A mí lo que yo hago no recibo un salario de eso. Recordemos que Alma era juez, ese era su trabajo, aparte del servicio en la iglesia que prestaba, su trabajo era como juez. Entonces él dice, ni tampoco ninguno de mis hermanos, sino al ocupar el asiento judicial. Y en este caso hemos recibido solamente según la ley por nuestro tiempo, o sea, por su trabajo. De modo que si no recibimos nada por nuestro trabajo en la iglesia, ¿qué nos beneficia trabajar en la iglesia aparte de declarar la verdad para regocijarnos en el gozo de nuestros hermanos? Y aquí es donde está la mayor paga, ¿verdad? Yo sé que muchos trabajamos, por supuesto, por dinero, necesitamos pues abastecer las necesidades básicas de nuestras familias. Sin embargo, el trabajo en la obra del Señor, ¿verdad? Ese salario es muy diferente. Y es un gozo que yo sé que cada uno de ustedes puede sentir cuando se embarca en esta obra. Yo sé que es un sentimiento que es inexplicable, no tiene palabras, pero que tiene poder, ¿verdad? Que pues, podemos sentir. Aquí pues, continuando para resumir, Alma le pregunta a Corior si él cree en Cristo, si él cree en Dios. Corior lo niega una y otra vez rotundamente, al punto tal en que le pide o le exige Corior a Alma una señal. Y le dice, si usted me muestra una señal, yo creeré. Y aquí podemos ver otra vez el poder de la palabra del Señor. Porque Alma le dice, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Y me gustaría leer esta parte en versículo 44, Alma 30, 44. Dice, mas Alma le dijo, ya has tenido bastantes señales. ¿Quieres tentar a tu Dios? Dirás, muéstrame una señal cuando tienes el testimonio de todos estos tus hermanos y también de todos los santos profetas. Las escrituras están delante de ti, sí, y todas las cosas indican que hay un Dios, sí, aun la tierra y todo cuanto hay sobre ella, sí, y su movimiento, sí, y también todos los planetas que se mueven en su orden regular, testifican que hay un Creador supremo. Entonces es maravilloso ver cómo la verdad, dice, y la verdad os hará libres, ¿verdad? La verdad siempre va a triunfar en los tiempos del Señor, por supuesto, ¿verdad? Pero la verdad siempre triunfa. Y aquí podemos ver cómo Alma advierte, y eso tenemos que tenerlo claro. El Señor no es que nos amenaza, Él siempre nos advierte. Es como un padre amoroso, ¿verdad? Es un padre amoroso que no desea. Por ejemplo, yo siempre le cuento a los jóvenes el chiste de Pepito, cuando llega Pepito a la cocina y la mamá está cocinando y le dice a la mamá, mami, ¿puedo tocar la olla? Y la mamá le dice, no, Pepito, porque se quema. Mami, ¿puedo tocar la olla? No, Pepito, porque se quema. Mami, ¿que puedo tocarlo? Que no, Pepito, porque se quema. Entonces ya la mamá cansada le pregunta a Pepito otra vez, ¿puedo tocar la olla? Entonces le dice la mamá, y tóquela. Entonces Pepito le dice, ya y no, porque me quema. ¿Verdad? Muchas veces yo siempre me gusta ponerme en los zapatos o aplicar las escrituras a mí mismo y me pregunto cuántas veces yo pido pruebas al Señor. ¿Cuántas veces no tengo la fe suficiente y espero una prueba antes de ejercer la fe? En este caso sabemos que la fe precede al milagro, ¿verdad? Siempre el Señor y su manera de trabajar es a través de la fe en Cristo. Y cada vez que ejercemos la fe en Cristo, los milagros van a venir. Uno o dos versículos más de este capítulo que me gustaría leer son el 47 y ya para finalizar el 53, que dicen así.
Mas he aquí, mejor es que tu alma se pierda a que seas el medio de llevar a muchas almas a la destrucción por tus mentiras y tus palabras lisonjeras. Por tanto, si vuelves a negar, he aquí, Dios te herirá, a fin de que quedes mudo, para que nunca más abras la boca para engañar otra vez a los de este pueblo. Coriol pedía, exigía una señal. Alma, con mucho amor, le dijo, ¿quiere su señal? ¿Verdad? Va a tener su señal. No vuelva a negar a Dios, pero si lo vuelve a negar, usted va a quedar mudo, para que no pueda volver a mentir, para que no pueda volver a engañar. Y ahí yo me pregunté, realmente, Alma no le deseaba el mal a Coriol. Alma deseaba que él se arrepintiera, que él aceptara su error. Sin embargo, él no lo hizo. Él volvió a negar al Señor y quedó mudo. Vemos en el 53 el por qué lo hizo. Y en ocasiones, si nosotros podemos caer en un estado similar. Y dice, ya hablando aquí Coriol, ¿verdad? De hecho, ni siquiera estaba hablando, dicen que le tuvieron que pasar, ¿verdad? Para que él pudiese escribirlo. Y él escribió diciendo, mas he aquí, me ha engañado el diablo, pues se me apareció de forma de ángel y me dijo, ve y rescata a este pueblo, porque todos se han extraviado en pos de un Dios desconocido. Y me dijo, no hay Dios. Sí, y me enseñó lo que había de decir. Y he enseñado sus palabras y las enseñé, y aquí está el porqué, porque deleitaban a la mente carnal. Y las enseñé hasta que hube logrado mucho éxito, al grado que realmente llegué a creer que eran ciertas. Y por esta razón me opuse a la verdad hasta traer esta gran maldición sobre mí. Entonces tenemos que comprender que el Señor nos ama, el Señor es misericordioso y el Señor está dispuesto a perdonarnos cuantas veces nosotros ejerzamos la fe en Cristo y nos arrepintamos. En este caso, Coriol se le dieron muchas oportunidades y él no quiso tomar las manos del Señor. El Señor siempre tiene su mano extendida y pues él tomó su decisión y tuvo su consecuencia. Al final él muere, Coriol muere y el capítulo finaliza, ¿verdad? Dándonos la enseñanza de que no podemos esperar nada más del diablo, ¿verdad? Que es el padre de las mentiras, que podamos ser desdichados, que ese es su objetivo. Mas, sin embargo, tenemos que comprender que como hijos de Dios tenemos el poder, ¿verdad?, de su palabra. Y ese poder es el que nos lleva por el camino correcto. Es el que hoy día, por ejemplo, con tantas opciones que este mundo nos ofrece, y una de las técnicas que Satanás hoy día utiliza para desintegrar las familias es, por ejemplo, las distracciones. Si ustedes se dan cuenta, no sé si lo han notado, antes, ¿verdad? Un tiempo, un domingo en la tarde era para juegos en familia, para juegos de mesa, para conversar, para salir a hablar. Sin embargo, en ocasiones vemos que ahora es para que cada persona esté en su celular o, si acaso, ¿verdad? La mejor manera de compartir es encender el tele, todos en silencio, viendo una pantalla. No estoy diciendo que la tecnología, ¿verdad?, sea mala. Es una herramienta que el Señor ha ideado para poder compartir su evangelio. Sin embargo, hay que saberla utilizar, ¿verdad? Y dedicar tiempo para las escrituras. ¿Por qué? Porque en su palabra está el poder. En el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, podemos encontrar la plenitud del evangelio de Cristo. Y podemos llegar a conocer a Jesucristo y podemos llegar a superar esas pruebas, desafíos o dificultades que muchas veces tenemos. De hecho, ya para ir finalizando en el capítulo 31, el segundo que vamos a ver hoy, Alma, muy angustiado, ¿verdad?, vio que había un pueblo, los soramitas, estaban desviándose del Señor. De hecho, hacían las cosas, pero como decíamos al principio, ¿verdad? Algunas sí y otras no. Una obediencia selectiva. Me gustaría leer Alma 31:5. Y dice, y como la predicación de la palabra tenía gran propensión a impulsar a la gente a hacer lo que era justo,
el poder de la palabra, tenía gran propensión a impulsar a la gente a hacer lo que era justo. Sí, había surtido un efecto más potente en el pueblo que la espada o cualquier otra cosa que les había acontecido. Por tanto, Alma consideró prudente que pusieran a prueba la virtud de la palabra de Dios. Muchas veces el Señor nos invita, el mismo Jesucristo nos invitó, ¿verdad?, en vida a hacer la voluntad del Padre, para que pudiésemos probar, ¿verdad?, de su amor. Cuando realmente leemos las Escrituras, podemos sentir el amor de Cristo, podemos llegar a conocer a Cristo y podemos llegar a ser, poco a poco, día a día, más como Cristo. Acá, él muy preocupado, ¿verdad? Al ver que hubo una iglesia que se apartó de la verdad, que empezó a hacer las cosas diferentes y dice la historia que ellos llegaban, ¿verdad? A la iglesia, por decirlo así, y adoraban al Señor solo un día de la semana. Que ese día iban a la iglesia, lo adoraban, pero el resto de los días, como si Dios no existiera, cada quien volvía a su casa, ¿verdad? Cada quien volvía a ser el que era antes. Y yo me puse a pensar, ¿cuántas veces somos así? O éramos así, ¿verdad? Íbamos a la iglesia los domingos, miembros de domingo, y regresábamos a la casa y guardábamos las escrituras hasta el domingo siguiente, ¿verdad? Sin embargo, dice, bueno, aquí vamos a ver cómo lo hacían ellos. En el 23 dice, y después de que todos los del pueblo daban gracias, de esta manera regresaban a sus casas sin volver a hablar de su Dios, hasta que nuevamente se juntaban alrededor del santo púlpito para ofrecer gracias según su manera. O sea, una vez a la semana iba, adoraba al Señor y listo, ¿verdad? Alma muy angustiado empezó a orar a Dios, a conversar con el Señor y a decirle, ¿qué voy a hacer? Y escuchemos sus palabras en el 27. Dijo, he aquí, oh Dios, te invocan y sin embargo sus corazones son consumidos en su orgullo. He aquí, oh Dios, te llaman con su boca, a la vez que se han engreído hasta inflarse grandemente con las vanidades del mundo. Y como les dije, a mí me encanta aplicar las escrituras a mí mismo. Y yo dije, ¿será que puedo yo caer en esto? Inclusive siendo miembro de la iglesia de Jesucristo, puedo o podemos, ¿verdad? Eh, alabarlo de los labios hacia afuera, pero que no esté en nuestros corazones. Y yo siento que la respuesta está en cada uno de nosotros. ¿Y cuál es nuestra relación con Dios? Porque recordemos al final, pues que cada uno, ¿verdad?, tiene una relación muy especial con el Señor, de manera personal. En el 30, Alma continúa orando y dice, oh Señor Dios, ¿hasta cuándo consentirás que exista tal perversidad e infidelidad entre este pueblo? Oh Señor, dame fuerzas para sobrellevar mis flaquezas, porque soy débil, y semejante iniquidad entre este pueblo contrista o entristece mi alma. A veces nos pasa, nos sentimos tristes. ¿Por qué? Porque vemos el mundo y pensamos, no hay esperanza, pero sabemos que sí la hay en Cristo. Dice, oh Señor, mi corazón se haya afligido en sumo grado. Consuela mi alma en Cristo. Oh Señor, concédeme que tenga fuerzas para sufrir con paciencia estas aflicciones que vendrán sobre mí a causa de la iniquidad de este pueblo. Hoy día, ¿verdad? El tema es la pandemia y esta situación que se vive, y en ocasiones podemos sentirnos angustiados como seres humanos que somos, ¿verdad? Sin embargo, cada vez que volvemos a ver a Cristo y sabemos y podemos confiar en su palabra, podemos renovar nuestra esperanza y nuestra fe en Él. Cada vez que yo veo las noticias, veo al fondo, ¿verdad? El símbolo, por ejemplo, del Ministerio de Salud, que es el báculo de Moisés con la serpiente. Y si recordamos esa historia, el Señor había enviado serpientes venenosas al pueblo, ¿verdad? Por su iniquidad. Y también envió la solución, que era que tenían que volver a ver ese báculo, ¿verdad? Con la serpiente. Y quien volviese a ver era sano, ¿verdad? Entonces yo asemejo eso en nuestra actualidad y cuán humildes debemos de ser cada día. Y lo digo por mí, por supuesto.
y cuán agradecidos con el Señor al tener su palabra, al saber que todas sus promesas se van a cumplir si nosotros cumplimos con nuestra parte. Ya para finalizar en el 36, en el 33 dice, concédeles que tengan fuerza. Y aquí yo siento que esa oración es para nosotros hoy día, y, y lo es realmente, para poder sobrellevar las aflicciones que les sobrevendrán por motivo de las iniquidades de este pueblo. Oh Señor, concédenos lograr el éxito al traerlos nuevamente a ti en Cristo. Volver a esa fogata, volver a esa luz, volver a ese calor. He aquí, sus almas son preciosas, oh Señor, y muchos de ellos son nuestros hermanos. Por tanto, danos, oh Señor, poder y sabiduría, para que podamos traer a estos nuestros hermanos nuevamente a ti. Volviendo al ejemplo del inicio, no importa cuánto nos hayamos alejado, nuestro hermano, nuestro vecino, nuestro amigo, siempre van a poder volver al Señor. Y aconteció que cuando Alma hubo dicho estas palabras, puso sus manos sobre todos aquellos que estaban con él. Y he aquí, al imponerle las manos, fueron llenos del Espíritu Santo. En este día de reposo, el Señor desea bendecirnos y lo está haciendo, con su palabra, con su poder, con esperanza, sabiendo que realmente podemos y vamos a ser protegidos, tanto física como espiritualmente, si hacemos su voluntad. Y me gustaría finalizar con este versículo, el 37 dice, y tras esto se separaron unos de otros, sin preocuparse por lo que habían de comer, ni por lo que habían de beber, ni por lo que habían de vestir. Hoy día estamos separados a la distancia, unidos por la tecnología, pero no debemos de preocuparnos. Suena a veces como un poco irracional, pero el Señor no es racional. El Señor trabaja por medio de la fe. Y si somos obedientes, el Señor nunca nos va a desamparar. Y el Señor les proveyó, y aquí está la promesa, a fin de que no padeciesen hambre, ni tuvieran sed, ya sea física o espiritual. Sí, y también les dio fuerza para que no padeciesen ningún género de aflicciones, que no fuesen consumidas en el gozo de Cristo. Realmente cuando podemos sentir el gozo de Cristo en nuestros corazones, no importa cuánta sea la aflicción, cuántas sean las pruebas, ese gozo va a sobrellevar, va a llenar, va a sobrepasar todo eso y vale la pena. Dice, y esto aconteció según la oración de Alma, y esto porque oró con fe. ¿Cuánto poder tienen nuestras palabras cuando oramos con fe? Cuando decimos un perdón, cuando decimos un te quiero, cuando nos acercamos de manera humilde al Señor. Y hay un dicho que es muy cliché, pero me gusta utilizar lo que dice, cuando queremos hablar con Dios, oramos, y cuando queremos recibir respuestas de Dios, leamos las Escrituras. Yo sé sin ninguna duda que cada vez que cada uno de nosotros abramos las Escrituras, después de haber orado con fe en Cristo, podremos recibir respuestas a cada una de nuestras oraciones y podremos sentir y podremos ver el poder de la palabra de Dios en cada una de nuestras vidas, para poder sentir ese gozo que Cristo nos ofrece, que nos podrá llevar de nuevo a su presencia. Este fue el mensaje de Ven, Sígueme de esta semana. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos de bien mucho. Feliz tarde.